Hemos analizado en una entrevista que me han hecho en otro canal el motivo por el cual el rey se ha quitado el pin de la Agenda 2030. Algunos lo han interpretado como un distanciamiento de la Agenda 2030. Otros lo han interpretado como un distanciamiento, al menos en la imagen, con respecto a Pedro Sánchez. Otros directamente lo han tildado como una posición más antiglobalista por parte del rey. Y si te dijera que una cosa es quitarse el pin de la Agenda 2030 y otra es ser globalista, y si te dijera que no hay por qué unir el globalismo con la Agenda 2030 y que la Agenda 2030 solo puede ser una filosofía globalista, posiblemente el declive de la que el rey está saliendo por patas porque hay otras filosofías globalistas que están iniciando a ser hegemónicas, y si te dijera que todo esto tiene que ver posiblemente con Donald Trump y con la OTAN, fíjate cuántos ingredientes vamos a meter en este plato. Los detallamos todos en la entrevista que me han hecho en otro canal que te voy a compartir en este vídeo. Venga, vamos allá. Antes que todo, te invito a darle me gusta al video. Vamos a cambiar un poquito el orden de los factores en mis vídeos. Vamos a iniciar siempre recordando, primero, que le des al me gusta. Segundo, que te suscribas a este canal si no estás suscrito, suscrita. Y te suscribas también al otro canal. El canal de directo. Es importantísimo que estés suscrito a los dos canales, porque ya sabes que en el momento en el que hemos superado los 100.000 suscriptores, el gobierno nos considera como ciertos agentes con poder importante de influir en las personas, cosa realmente increíble, y que por tanto somos sujetos a posibles censuras, incluso ataques, hackeos, como ha sido el caso de otros canales recientemente. Y es importante que, de cara a lo que pueda pasarle a este canal, estés también suscrito o suscrita al otro canal, porque así, en la eventualidad de que algo le pase a este canal, podamos seguir en contacto en el otro canal. Roberto Crobu Directos, te lo voy a dejar en la caja de descripción y en el primer comentario. Y ahora sí que vamos a la entrevista. Hay otra parte también que quiero comentar contigo, y es la alusión que hace Felipe al tema de la Agenda 2030, que también este tema del gobierno global. Ya te lo voy a poner. Sí. Pero, ¿qué opinas de ese clip donde él menciona precisamente este tema de que somos parte de Europa? Europa, ¿no? Mencionó la pandemia, mencionó el tema de la Dana, me llamó la atención que dijo Dana y no Riada. Este es el clip que te quería mostrar específicamente, que en mi opinión es también un clip muy importante. Si tú me preguntaras a mí, para mí, este clip es clave un poco por el tipo de creación de contenido que yo hago, porque siento que se adhiere nuevamente a la agenda globalista, ¿no? Si te parece, lo pongo y lo comentamos. Sí. Ok. Nuestra vida se ve afectada también por un escenario exterior cada vez más complejo y cambiante, e incluso convulso. Vemos cómo con demasiada frecuencia se cuestiona el derecho internacional, se recurre a la violencia, se niega la universalidad de los derechos humanos o se pone en duda el multilateralismo para afrontar los desafíos globales de nuestro tiempo, como son las crisis climáticas y medioambientales, las pandemias, la transición energética o el comercio y la escasez de los recursos naturales. Vemos también, incluso, cómo se llega a discutir la misma validez de la democracia como sistema de gobierno. En este contexto, España y los demás Estados miembros de la Unión Europea debemos seguir defendiendo con convicción y con firmeza, junto con nuestros socios internacionales, las bases de la democracia liberal, de la defensa de los derechos humanos y de las conquistas en bienestar social sobre las que se asienta nuestro gran proyecto político. Porque Europa, la idea de Europa, es una parte esencial de nuestra identidad compartida, del legado que debemos a las generaciones venideras, en un mundo necesitado de actores fuertes y cohesionados, pero sobre todo de conductas inspiradas en principios y valores. Y ahí, Europa sigue siendo nuestra referencia más valiosa. ¿Qué opinas? Pues es una oda al bipartidismo español, a la herencia de la transición española, ¿no? ¿Por qué? Porque este discurso va de frente contra de las fuerzas soberanistas. En Europa hay dos corrientes, creo que ya lo hablamos de esto, a lo mejor cuando viniste a mi canal. Hay como unas fuerzas que están en juego, las fuerzas globalistas y las fuerzas soberanistas. Ahora mismo la hegemonía la tiene la fuerza globalistas, ¿no? La que tiene una Europa unida, una Europa enmarcada dentro de la OTAN, la esfera de Estados Unidos, ¿vale? Ese es su modelo que ha sido impulsado
por muchos presidentes de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, hasta llegar a Trump. Que Trump partió allí la baraja y eso que era un consenso. Tú me dirás, ¿por qué te vas a Trump si está hablando de Euro? Ahora te voy a montar el puzzle. Eso que era un consenso universal entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, se rompió con Donald Trump. Y se ha quedado como algo polarizado en Estados Unidos, que defendió la administración Biden, ¿vale? Y que ahora, con el viento nuevo de Donald Trump, queda un poquito en stand-by, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque hasta el momento España ha sido europeísta, ¿vale? Por tanto, globalista, por tanto, otanista y el rey, el primero de todos, ¿vale? Entonces, todo lo que sea globalista y lo que entra dentro del marco de la OTAN, ¿vale? Para el rey es importante, ¿eh? Y el rey no se va a salir de ese discurso, ¿vale? Lo que sí puede hacer es quitarse el pin de la Agenda 2030, ¿vale? Que se lo ha quitado, fíjate que no salió con el pin en el discurso. Correcto. Y Pedro Sánchez, el mismo día que dio un discurso a las Fuerzas Armadas, sí que llevaba ese pin. Pero esto yo creo que proviene precisamente de un cambio de trenes, de un tránsito que ha hecho ahora recientemente, o está haciendo, o se está pensando hacer el rey con respecto al globalismo. Porque en el fondo, no es que deje de ser globalista el rey. El rey seguirá viéndose enmarcado y viendo a España enmarcada dentro de la OTAN, porque de esto depende su supervivencia como rey de España. Su supervivencia no depende de Pedro Sánchez. Su supervivencia depende de estar dentro del marco de la Unión Europea y de la OTAN. Bien. ¿Qué ocurre ahora? Que viene Donald Trump, que tiene unas corrientes diferentes, ¿no? Que dice, vale, la OTAN puede existir, pero si queréis OTAN, los europeos no podéis seguir viviendo siempre dependiendo de Estados Unidos que proteja las fronteras. Tenéis que iniciar a invertir más en vuestra propia defensa y ser autónomos y dejar de depender de Estados Unidos para esa cuestión. Estados Unidos ya no quiere pagar la defensa bajo Donald Trump, ya no quiere pagar la defensa de las fronteras europeas y de todos los conflictos de Europa. Europa tiene toda la razón, Roberto, porque al final los Estados Unidos tienen sus propios problemas internos. Europa tiene que madurar, ha vivido después de la posguerra entregándole a Estados Unidos mucha soberanía a cambio de protección. Y de ahí surge el globalismo, surge la OTAN, la Unión Europea, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, yo creo que ahí el rey lo que está diciendo con este discurso es, seguimos estando ahí mientras estemos, ¿vale? Aunque con una mirada a lo que vaya a venir con Donald Trump, porque en el fondo yo creo que al rey le preocupa más, ¿no? ¿Cómo va a cambiar el mundo bajo Donald Trump que lo que ocurra en España? Porque al final en España la monarquía va a estar siempre con quien gobierna, que no puede ser de otra manera. Ahora Pedro Sánchez, si por alguna razón Pedro Sánchez se perpetúa, estará con Pedro Sánchez. Si por alguna razón Pedro Sánchez va fuera y entra otro, cambiará. Pero sí es cierto que ahí donde yo decía una oda al bipartidismo, que lo que le mantiene en vida al rey siempre va a ser un partido que sea globalista. ¿Vale? Entonces, ese discurso, esa parte del discurso, yo creo que ha ido muy en contra de todas aquellas fuerzas políticas que han surgido, Alvise Pérez, por ejemplo, en parte incluso Vox, ¿vale? En los últimos tiempos, que tiene un discurso muy contraeuropeo, muy antieuropeo, entendiendo Europa tal como se ha convertido como organismo supranacional dirigido por la OTAN y por algunos intereses externos, esa fuerza, esas élites que nadie vota, pero que maniobran desde los silos, ¿no? A todas las marionetas de distintos países, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Lo que él quiere decir es que tenemos que mantenernos dentro del globalismo porque es donde él sobrevive. Es donde él se mantiene y puede perpetuarse también en el cargo. Así es como yo leo esa parte, Laura. Te decía que coincido totalmente contigo. El rey al final está confirmando
que se adhiera a la agenda globalista, a la Agenda 2030, que se desmarca un poco de otro discurso, el mismo Rubén Gisbert también, que habla frontalmente de la necesidad que tiene Correcto. España de buscar sus propios intereses, de no estar a merced de los intereses de otros países. Pero obviamente Felipe, pues es lo que yo te decía, no creo que nunca se quite el pin de la Agenda 2030 porque efectivamente él mismo va a las reuniones del Club Bilderberg, ya me lo decía Cristina Martín Jiménez cuando vino a mi programa, que hicimos un muy buen programa referente a esto, y obviamente Felipe reafirma que España seguirá estando dentro de la Unión Europea y seguirá acatando las políticas globalistas y obviamente todo este tema del gobierno común, de dejar la identidad de cada país, que es algo que en lo personal yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo me suscribo más a la idea de Rubén Gisbert. Me parece que España debería buscar más su beneficio y defender su identidad. Pero claro que entiendo que él como monarca pues va a intentar siempre enmarcarse dentro de esta política. El tema de Donald Trump me parece muy interesante porque yo coincido contigo que no solo el rey Felipe está preocupado, todos estamos a la espera al final de lo que haga Donald Trump porque él ha dicho claramente que va a ir en contra de la cultura woke, que yo, Roberto, la odio. O sea, te lo digo francamente, yo este tema de las series, de cómo las deforman sin ningún sentido. El otro día vi en Netflix una reina Isabel afroamericana, es decir, algo que es absurdo. O sea, porque esto es un tema histórico. O sea, esto no se trata, o la sirenita que la hicieron morena o negra, ¿no? O sea, a ver, Hans Christian Andersen era europeo y obviamente por eso la sirenita es blanca. No es un tema de racismo, es que la sirenita, pues, era una mujer blanca, pelirroja, o sea, entonces obviamente Donald Trump ha dicho que él va a acabar con esto, que él no está de acuerdo con lo que está haciendo Disney, por ejemplo, este tema de que un niño sin estar preparado inicie las terapias de conversión hormonal, por ejemplo, que es algo tan peligroso. Yo he hablado esto con médicos y me han dicho, eso es una decisión que si se va a tomar debe hacerse ya con madurez, es algo riesgoso, son operaciones peligrosas, no todo el mundo queda bien. Entonces este tema de la transición, ¿no?, de un sexo a otro es algo complicado y peligroso. Y a mí no me parece que a los niños, por ejemplo, porque un día se sienta, esto es un niño de 10 años que un día se siente niña y ya, entonces todo en el colegio le tenemos que decir que es niña. Sí, yo creo claro que es un tema... La cultura woke, la cultura de la cancelación de aquel que piensa diferente, la cultura de la posesión de una superioridad moral, del autoarrogarse un posicionamiento moral por el que lo que uno piensa es más legítimo respecto a los que piensan diferente, y todo enmarcado siempre en agendas integradoras, en ingeniería social, los famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Pero no cometamos el error de confundir Agenda 2030 con globalismo, ¿vale? ¿Que la Agenda 2030 es globalista? Sí, vale. ¿Que el globalismo hasta el momento se ha disfrazado, ha utilizado la Agenda 2030 porque era el discurso que vendía y que la gran mayoría podían comprar? También. Pero al final las élites mundiales funcionan en base a un relato que puedan vender. Y si un día ese relato ya no lo puede, la gente no se lo compra, van a tardar 0, en cambiar de relato, Laura. Y quitarse el pin de colorines para otra cosa que a lo mejor está viniendo. Es decir, también puede ser una forma de globalismo, el globalismo de Trump con Elon Musk. Lo que pasa es que va a ser un globalismo no basado en esa Agenda 2030 de colorines, en el wokismo. Puede ser otro tipo de globalismo basado más en cuestiones económicas. Es que no olvidemos que hasta prácticamente los años 2000, hasta el 11S, prácticamente, que ha cambiado quizás el rumbo de la historia, el globalismo era puramente económico. La Unión Europea, antes de ser la Unión Europea que conocemos como una unión cultural, era una unión económica, era la Comunidad Económica Europea. Y antes de ser Comunidad Europea, era la Unión Europea del Comercio, que se había establecido básicamente para comercializar entre 4 países, que eran Italia, Alemania, Francia, y no recuerdo, pues básicamente para comercializar acero y materias primas, ¿no? En la reconstrucción de la guerra, entonces, en la Segunda Guerra Mundial. Quizás viajamos hacia un nuevo globalismo impulsado por la filosofía de Donald Trump, Elon Musk, etcétera, que no es un globalismo de agenda de colorines, no es un globalismo que nos aleja tanto de nuestra naturaleza humana en pro de una ingeniería multicultural, ¿no? De mezcla de cultura donde prácticamente todos renuncian a sus propias raíces para formar una cultura artificial, tal como se pretende con el wokismo.
El wokismo lo que pretende es eso, es llegar prácticamente a tener un único gobierno, un único pensamiento, un único modelo de personas mezcladas, al final mezclándonos todo entre razas, llegaremos a ser todos de una manera, ¿no? Pues a lo mejor el globalismo ya no va a pasar por eso. Es decir, eso ya ha dejado de estar de moda y se busca otra forma de globalismo, ¿no? Bueno, esta ha sido mi reflexión. Creo que en el fondo el rey sigue siendo globalista, aunque sí se ha dejado de lado la filosofía del globalismo más de tipo woke, de tipo de izquierda, como es la Agenda 2030, pero esto no quita que con Donald Trump haya otro tipo de globalismo. Al final también Donald Trump, como buen capitalista, es también globalista, aunque de una manera diferente, pretende otro tipo de globalismo. Este es mi punto de vista, pero me gustaría saber cuál es el tuyo, qué es lo que opinas al respecto. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, suscríbete también al otro canal, Roberto Crobu Directos, y seguiremos viéndonos, pase lo que pase en este canal. Venga, un beso. Chao.